No digas una palabra y sígueme, ordenó mi cuñado, Javier, mientras me arrastraba por el brazo hacia el depósito en plena noche. Intenté zafarme, gritando desesperada. «Suéltame. Por favor, déjame ir». Luché con todas mis fuerzas, pero él fue más rápido. Antes de que pudiera reaccionar, Javier me tapó la boca y me inmovilizó contra la pared. «Y no hagas ruido. Solo escucha lo que tengo que decir», susurró con urgencia. El miedo paralizó mi cuerpo. Era como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido. Lo único que podía escuchar era el sonido distante del coche de mi esposo alejándose, seguido de voces que resonaban en la noche. El pánico se apoderó de mí. Mi mente corría, imaginando los peores escenarios. Me preparé para lo peor, pero lo que ocurrió después fue simplemente increíble. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Alita Morales. Tengo 29 años y soy enfermera en un hospital de la ciudad. Vivo con mi esposo, Gaspar, un hombre 3 años mayor que yo. Nuestra historia comenzó de manera peculiar. Nos conocimos a través de una agencia matrimonial. Desde el principio, Gaspar parecía ser un hombre reservado, pero tenía algo que lo hacía encantador. Gaspar trabaja en una gran empresa y tiene una personalidad tranquila, casi predecible. Salimos durante un año antes de casarnos, y yo creía que nuestra relación era sólida. La familia de Gaspar vive en una aldea remota en las montañas. Manejan un negocio agrícola en conjunto con otros parientes. Sus padres son altamente respetados en la región, especialmente su madre, quien ocupa la posición de jefa de la familia. Desde que nos casamos, nuestras visitas a la aldea eran esporádicas y nunca muy largas. Yo siempre preferí mantener cierta distancia. Todo parecía en perfecta armonía, hasta el segundo año de nuestro matrimonio. Me había estado sintiendo mal durante algunos días, así que decidí ir al hospital. La noticia que recibí fue inesperada y emocionante: estaba embarazada. Cuando se lo conté a Gaspar, reaccionó con una alegría que nunca antes había visto. «¡Qué maravilla, Alita! Te estoy increíblemente feliz», y dijo, abrazándome con fuerza, su voz llena de emoción. En ese momento, sentí que estábamos construyendo el futuro perfecto. Decidimos compartir la noticia con los padres de Gaspar, y ese fin de semana viajamos a la casa familiar. Tan pronto como llegamos, Gaspar, radiante, anunció: «Mamá, papá, Alita está embarazada». Los ojos de mi suegro se llenaron de lágrimas de alegría. Incluso mi suegro, un hombre conocido por ser reservado, esbozó una sonrisa sincera. «Es maravilloso», y dijo con emoción. Sentí un calor reconfortante al ser recibida con tanto cariño. Ese momento parecía perfecto, pero algo dentro de mí susurraba que esa felicidad no duraría mucho. «Alita, ¿es cierto que estás embarazada?», una voz resonó detrás de mí. Al girarme, vi a Javier, mi cuñado, parado en la puerta con un pantalón de chándal y esa expresión perturbadora de siempre. Javier, 6 años mayor que Gaspar, vivía como un ermitaño en la casa de mis suegros. Su cabello despeinado y ropa arrugada acentuaban la extrañeza de su figura. Me miraba con una intensidad incómoda, como si intentara ver algo más allá de lo evidente. Esa sensación me recorrió la espalda como un escalofrío. «Y sí, Javier, estoy embarazada», respondí, tratando de mantener la calma. Nunca habíamos hablado mucho antes, y ni siquiera se presentó en nuestra boda. Su repentina aproximación parecía fuera de lugar, casi amenazante. Al escuchar mi respuesta, abrió los ojos como platos, dio media vuelta bruscamente y desapareció hacia su habitación. Mi suegra, notando mi incomodidad, intentó aliviar la tensión. «No te preocupes por él, Alita. Javier vive en su propio mundo, casi no interactúa con nadie». Gaspar añadió, con una risa nerviosa. «Sí, siempre ha sido excéntrico. Lo mejor es pensar en él como si no existiera». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, el malestar permaneció. Desde que me casé con Gaspar, cada vez que visitábamos la casa de mis suegros, sentía la mirada penetrante de Javier sobre mí, como si me analizara.
Era algo que nunca podía ignorar, una especie de escalofrío que se sentía como una advertencia. Después de ese día, nos despedimos de mis suegros y regresamos a casa. Poco después, mis náuseas matutinas comenzaron a intensificarse, pero Gaspar siempre estaba a mi lado. Era tan atento que podía llamarse sobreprotector. Valita, no te esfuerces demasiado en el trabajo, me decía con frecuencia. Tu cuerpo ya no es solo tuyo. Yo reía y respondía. Y no te preocupes. Ya hablé con mi jefe, y me redujeron la carga laboral. Estaba ansiosa por el día en que finalmente sostendría a nuestro bebé en mis brazos. Cada consulta prenatal reforzaba nuestra felicidad al ver el desarrollo saludable del pequeño. En ese momento, mi mundo parecía estar en su lugar. Un mes después de nuestra última visita a casa de mis suegros, algo completamente inesperado ocurrió. Calita, vamos a regresar a casa de mis padres la próxima semana, anunció Gaspar de repente. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Todavía estaba lidiando con las náuseas matutinas y quería enfocarme en el trabajo. ¿No podemos dejar este viaje para otro momento? Intenté argumentar. Pero Gaspar parecía decidido. Habrá un festival local, y muchos parientes estarán allí. Tenemos que asistir como pareja. Suspiré, tratando de escapar de la idea. ¿Pero no acabamos de visitarlos? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Gaspar me miró con firmeza. Realmente quiero que vengas. Te prometo que, después de esto, nos quedaremos más tiempo en casa. Por favor, Alita, prepárate. Por más que intenté rechazarlo amablemente, su insistencia era inquebrantable. La situación se complicó cuando mi suegra intervino, añadiendo una capa extra de presión. Galita, sé que estás embarazada y no espero que hagas ninguna tarea doméstica, dijo ella por teléfono. Solo quiero que tú y Gaspar disfruten del festival. Por favor, vengan. Ante esto, sentí que no tenía elección. Terminé aceptando, aunque con una sensación de resistencia en el pecho. Jamás imaginé que esa visita cambiaría mi vida para siempre. Después de horas de viaje, finalmente llegamos a casa de mis suegros, donde nos recibieron con gran alegría. Mi suegra abrió los brazos con una sonrisa cálida. Llegaron justo a tiempo. Esta noche tendremos la celebración previa al festival. Relájate y disfruta. La mesa estaba llena de mis platillos favoritos, y toda la familia parecía esforzarse por hacerme sentir cómoda. Por un momento, casi olvidé mis dudas iniciales. Mañana se reunirán más parientes, pero no tienes que preocuparte por nada. Solo disfruta del festival, añadió mi suegra con una sonrisa reconfortante. Miré a Gaspar, quien me devolvió una sonrisa amable, y sentí un breve alivio. A pesar de mis dudas iniciales, comencé a creer que el viaje podría no ser tan malo después de todo. Me fui a dormir en el cuarto de huéspedes, con una leve ansiedad por el día siguiente. Pero, en medio de la noche, todo cambió. Fui abruptamente despertada por un fuerte tirón en mi brazo. Aún medio dormida y confundida, sentí que me arrastraban. ¿Qué está pasando? Intenté gritar, pero mi voz parecía atrapada en mi garganta. En cuestión de segundos, me di cuenta de que me estaban llevando al depósito que estaba frente a la habitación de huéspedes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un miedo helado se apoderó de mí. En la oscuridad, me di cuenta de que la persona que me jalaba era Javier, mi cuñado recluso. Un escalofrío recorrió mi espalda como una advertencia silenciosa. Tan pronto como recuperé la claridad, intenté liberarme. «Suéltame, déjame ir», grité con todas mis fuerzas. Pero Javier fue más rápido. En un movimiento preciso, me tapó la boca y me inmovilizó contra la pared. El miedo se apoderó de mí. Cada fibra de mi cuerpo quería luchar, pero la fuerza de Javier era abrumadora. No había forma de escapar. Y no hagas ruido. Escucha lo que tengo que decir, susurró con voz baja, pero llena de autoridad. Aterrorizada, solo asentí con la cabeza, incapaz de hacer otra cosa. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Afuera, escuché voces. Era Gaspar, hablando con algunos parientes. Todo mi instinto gritaba por ayuda,
pero el riesgo era demasiado grande. Permanecí en silencio, temiendo lo que Javier pudiera hacer. Cuando las voces se alejaron y el silencio envolvió la casa, Javier aflojó su agarre. Pero sus ojos permanecieron fijos en mí, llenos de algo que no lograba descifrar. «Harás lo que yo diga», dijo con voz baja y amenazante. Sin darme tiempo de reaccionar, me entregó una bolsa llena de objetos de valor. «Ven conmigo», ordenó, guiándome fuera de la casa hacia el bosque. En la oscuridad, vi un coche estacionado. Javier abrió la puerta del conductor y entró sin vacilar. Sin mirarme, señaló el asiento del copiloto. «Sube». Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué demonios está pasando?, pensé, mientras el miedo y la confusión se mezclaban dentro de mí. Cuando finalmente comenzó a hablar, lo que escuché fue simplemente espeluznante. Sus palabras, llenas de rabia y dolor, formaban una verdad tan pesada que mi mente se negaba a aceptarla. Pero la furia y la determinación en los ojos de Javier dejaban claro que no era una broma ni un error. 3 días después, Javier me trajo de vuelta a la aldea. Cuando finalmente abrí la puerta de la casa de mis suegros, supe en ese instante que nada volvería a ser igual. «Galita, ¿dónde has estado?» «Te llamé varias veces y no respondiste», gritó Gaspar, viniendo hacia mí en cuanto me vio en la entrada. Había enojo en su voz, pero también confusión y miedo. No era para menos. Había desaparecido por 3 días sin dejar rastro. Mis suegros, que estaban en la sala, se quedaron boquiabiertos al ver a Javier entrar detrás de mí. «Galita, ¿estuviste con Javier estos 3 días? ¿Qué está pasando?», preguntó Gaspar, con una voz que mezclaba incredulidad y desesperación. El silencio entre nosotros era ensordecedor mientras avanzábamos hacia la sala. En ese momento supe que este era el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Goye, ¿por qué no dices algo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás con mi hermano?», gritó Gaspar, con el rostro rojo de confusión y rabia. Sin decir una palabra, saqué algo de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. El sonido de los papeles al tocar la madera llamó la atención de todos. «Oh, por favor, Gaspar, firma el divorcio», dije con firmeza, mi voz tan filosa como una navaja. «¿Qué?». Gaspar y sus padres abrieron los ojos como platos, mirando los papeles de divorcio como si fueran una bomba a punto de explotar. «¿Por qué un divorcio de repente, Alita? Siempre he sido un buen esposo para ti», y dijo él, con la voz llena de incredulidad. Sostuve su mirada y hablé con una frialdad que nunca creí tener. «Ahora sé todo. No hay necesidad de fingir». Gaspar frunció el ceño, visiblemente desconcertado. «¿A qué te refieres con todo?». Respiré hondo, sintiendo como la tensión llenaba la habitación. «Los escuché», comencé, con desprecio en mi voz. «Cuando Javier me encerró en el depósito, escuché la conversación de ustedes afuera. Estaban hablando de la víctima sacrificial que hacía falta». Los ojos de Gaspar se abrieron de par en par, pero intentó justificarse. «Gualita, estaba somnolienta. No sabes lo que dices». «No te hagas el tonto», lo interrumpí, con la ira quemándome por dentro. «Además, mandaste a tus parientes a buscarme. Me drogaron, me ataron y me trajeron de vuelta aquí». La sala quedó en un silencio absoluto. Mientras hablaba, vi cómo las expresiones de todos cambiaban de sorpresa a miedo. «Gualita, ¿de qué estás hablando?». «Esto es una locura», intentó desviar Gaspar, con la voz temblorosa. «Pregúntale a Javier sobre la fe del lobo del clan», dije, señalándolo directamente. Javier, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era pesada, cargada de culpa. Mientras huíamos en el coche, me había explicado todo. Entre los parientes y habitantes de esa región, existía una antigua tradición envuelta en secretos. Creían que, en tiempos de crisis, era necesaria una víctima sacrificial para apaciguar a los espíritus de la montaña y asegurar buenas cosechas y prosperidad. Y esta vez, yo había sido elegida para ese papel terrible. Gaspar quedó pálido como un fantasma, y su madre se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Sabía que había tocado el núcleo de esa monstruosidad. Ahora,
Todos en la sala sabían que yo estaba al tanto del plan. Las piezas comenzaron a encajar, y el horror de todo aquello se apoderó de mí. Sabía que necesitaba salir de esa casa y, más importante, de la vida de Gaspar para siempre. Javier, visiblemente tenso, reveló más detalles sobre la antigua creencia del pueblo. Adoraban a algo llamado el lobo, una entidad que creían protegía la región y garantizaba cosechas abundantes. En los años buenos, ofrecían frutos de la tierra como sacrificio durante los festivales. ¿Y en los años malos? Y pregunté, temiendo la respuesta. Javier vaciló antes de continuar. En tiempos de pobreza, se requiere un sacrificio humano. Una mujer embarazada, nacida bajo el signo de Virgo. Dicen que eso trae prosperidad. Sentí que mi corazón se detenía por un instante. Todo mi cuerpo estaba invadido por escalofríos mientras sus palabras resonaban en mi mente. El comportamiento extraño de mis suegros y parientes, las miradas, los susurros, todo tenía sentido ahora. Entonces, ustedes planean sacrificarme, ¿verdad? Pregunté directamente a Gaspar, esperando, quizá ingenuamente, una negación convincente. Gaspar soltó una risa nerviosa, un sonido que solo aumentó mi rabia y terror. Oye, estamos en 2024, Alita. Estás dejando que Javier te llene la cabeza con estas tonterías. Nunca haríamos algo así en serio. Pero antes de que pudiera continuar, Javier sacó una grabadora de su bolsillo y presionó play. El silencio en la sala fue roto por voces familiares, palabras que me hicieron sentir como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. La mala cosecha de este año es preocupante. Quizá el lobo está enojado. Necesitamos hacer una ofrenda pronto. Entonces, ofrezcamos a mi esposa, Alita. Es de Virgo y está embarazada. Buen trabajo, Gaspar, lo pensaste bien. Las voces eran inconfundibles. Era Gaspar, junto con sus padres y otros parientes. La grabación exponía toda la conspiración, y ya no quedaban dudas. Gaspar y sus padres se quedaron pálidos como fantasmas. Su madre se cubrió la boca con las manos, mientras Gaspar, furioso, avanzaba hacia Javier. ¿Y grabaste eso en secreto? Y gritó, tratando de arrebatarle la grabadora. Pero Javier estaba preparado. Esquivó con agilidad, manteniendo el aparato fuera de su alcance, y miró a Gaspar y a sus padres con puro desprecio. Me puse en contacto con la agencia matrimonial, continué, mi voz fría y controlada, conteniendo con fuerza mi rabia. Me dijeron que ustedes tienen una fuerte preferencia por mujeres de Virgo. Miré directamente a Gaspar, mis palabras como cuchillos. Te casaste conmigo con la intención de sacrificarme desde el principio, ¿verdad? Gaspar intentó negar, pero su voz vaciló. Valita, eso es absurdo. No mientas. Lo interrumpí, la frialdad dando paso a la ira. Y nunca me amaste. Yo solo era una pieza en tu plan, un medio para apaciguar esa absurda creencia. Presioné a Gaspar, y finalmente, él se quebró. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme, mientras la verdad flotaba en la sala como un peso insoportable. Una sonrisa cínica apareció en los labios de Gaspar, una expresión que nunca había visto antes. Y si la cosecha no hubiera fallado, todavía seríamos una pareja normal. Pero ahora que falló, sacrificarte es lo natural, ¿no? ¿De verdad no entiendes? Es necesario para nuestra familia, para el pueblo. No podemos evitarlo. Quedé atónita. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás dispuesto a sacrificar a nuestro hijo que aún no ha nacido por esto? Gaspar parecía inmutable. ¿Qué es necesario para nuestra familia?, repitió, como si tratara de convencerse a sí mismo de que aquello tenía sentido. Y no hay otra salida. Cada palabra suya, dicha con tanta frialdad, era como un cuchillo clavado en mí. La persona que creía amar nunca existió realmente. El Gaspar que conocí era una ilusión, una máscara cuidadosamente construida para engañar. Ahora, esa máscara había caído, revelando la monstruosidad detrás de ella. Los gestos afectuosos de mis suegros, el cariño fingido de Gaspar, todo era parte de un plan cruel desde el principio. Ahora, estaba completamente entregado a la tradición distorsionada de su familia,
con una sonrisa malvada dibujada en el rostro. Respiré hondo, dejando que mi determinación guiara mis palabras. Lobo o no, no seré víctima de una fe tan absurda. Me voy a divorciar de ti y voy a escapar de esto. Levanté los papeles del divorcio una vez más, exigiendo que los firmara de inmediato. Mi suegra arqueó las cejas en un gesto de puro desprecio. ¿Cómo te atreves a burlarte del lobo, miserable? Y gritó, con los ojos brillando de furia. Antes de que pudiera reaccionar, mi suegro y Gaspar me sujetaron con fuerza por los brazos, uno a cada lado. La presión en mis brazos era tal que apenas podía moverme. Aún no hemos completado el ritual, pero aún así, te sacrificaremos ahora, dijo Gaspar, apretándome los brazos mientras su madre se acercaba con un trapo empapado en una sustancia desconocida. El pánico se apoderó de mí. Mi corazón latía desbocado mientras ella se acercaba lentamente, con el trapo amenazador en la mano. Pero antes de que pudiera alcanzarme, un grito poderoso resonó en la sala. Nadie se mueva. La puerta de la sala de estar se abrió de golpe, y un grupo de detectives irrumpió en el lugar. Gaspar y sus padres se quedaron paralizados, con el miedo y la sorpresa reflejados en sus rostros. Los detectives los mantuvieron bajo control mientras uno de ellos se acercaba para escoltarme fuera de la casa. Gaspar aún intentó decir algo, pero fue silenciado cuando le pusieron las esposas. Miré a los ojos fríos de mi suegra y declaré con firmeza. Javier y yo ya discutimos todo en la comisaría principal del pueblo. Hay una investigación en curso aquí en la aldea. Mi suegra abrió los ojos como platos, incrédula, y se volvió bruscamente hacia Javier. ¿Le contaste a la policía? Sí, respondió Javier, con una firmeza que nunca le había visto antes. Conté todo. No podía permitir que esto continuara. El peso de la verdad finalmente había destruido la fachada de esa familia. Mientras era escoltada lejos de esa casa, sabía que, a pesar del dolor y los traumas, mi vida estaba a punto de cambiar para mejor. Pero la revelación de Javier iba mucho más allá de la simple fe en el lobo. Hace 10 años, durante otro año de malas cosechas, mi prometida, una mujer llamada Catalina, fue sacrificada por esta familia. Estaba embarazada de mi hijo. Su voz tembló mientras hablaba, cargada de dolor y recuerdos. Intenté salvarla, pero me encerraron, incapaz de hacer algo. Perder a Catalina me sumió en un estado de angustia mental, y eso fue lo que me convirtió en un recluso. Javier hizo una pausa, visiblemente luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Lamento no haber podido salvar a Catalina. Por eso me distancié todos estos años, pero en realidad estaba cuidando de ti, Alita, para evitar que otra mujer se convirtiera en víctima de este horrible ritual. Cada palabra suya era como una cuchilla cortando la fachada de respeto que esta familia intentaba mantener. Ahora entendía la magnitud de la tragedia que Javier había soportado. Cuando supo de mi embarazo, el miedo a que yo fuera la próxima víctima lo consumió. Todas sus acciones aquel día, desde arrastrarme al depósito hasta enfrentar a su propia familia, tenían como único objetivo protegerme y ayudarme a escapar de un destino que él no pudo impedir para Catalina. Gaspar, todavía intentando mantener su postura, finalmente enfrentó la realidad que ahora salía a la luz. Javier lo miró con tristeza, casi con lástima, mientras decía: Has estado consumido por esta fe en el lobo durante años, Gaspar. Cuando supe que Alita era de Virgo, sentí un escalofrío en la espalda. Estabas yendo demasiado lejos, igual que hiciste con Catalina. Gaspar permaneció en silencio. Su madre, antes tan controladora, ahora lo miraba con desconcierto. La verdad sobre el sacrificio de Catalina, así como el plan para sacrificarme a mí y a nuestro hijo, estaba completamente expuesta. Ese momento marcó el fin de una línea de sangre manchada y de una tradición perversa. Finalmente, era libre. Y no son humanos, son monstruos, dije, mientras la policía arrestaba a mis suegros y a Gaspar. Nos miraron con puro odio, como si nosotros fuéramos los culpables. Pero finalmente, sus crímenes estaban al descubierto. Esa casa, construida sobre el sufrimiento de tantos, caería con ellos. Los ojos de Javier se cruzaron con los de ellos. El grito de desesperación de mis suegros resonó en la sala. Que esto es un absurdo.
De repente, otro oficial entró corriendo y susurró algo al oído del detective. Su expresión se endureció antes de girarse hacia nosotros. Acabamos de encontrar varios restos de esqueletos en un santuario en lo profundo de las montañas, en su propiedad. ¿Puede darnos más detalles? Esas palabras sellaron el destino de mis suegros. Ambos se pusieron pálidos, y el impacto fue tan fuerte que se desmayaron ahí mismo. Gaspar, esposado, giró sus ojos inyectados de ira hacia mí. Su voz, cargada de desprecio, cortó el aire. Esto es todo tu culpa. No escaparás impune. Nunca te perdonaré, gritó Gaspar, con los ojos llenos de odio. Lo miré sin miedo, con una firmeza que ni yo sabía que tenía, y respondí. Ustedes sacrificaron tantas vidas por esta fe ridícula. Ahora, ríndanse y paguen por sus pecados. Mientras la policía se los llevaba entre gritos, miré a Javier. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, mezclando dolor y alivio. Había perdido tanto, pero finalmente, la verdad había salido a la luz. La investigación policial reveló lo que temía. La familia había realizado esos rituales macabros durante más de un siglo. Cuando no tenían a una pariente femenina adecuada, secuestraban víctimas de otras regiones para sacrificarlas. Entre los restos encontrados en el santuario estaba Catalina, la prometida de Javier, desaparecida años atrás. La prensa se apoderó rápidamente de la historia, transformando a la otrora respetada familia de Gaspar en un escándalo nacional. La policía desentrañó el oscuro secreto que había sido cuidadosamente guardado durante generaciones. Mis suegros fueron arrestados de inmediato, acusados de asesinatos en serie, rituales macabros y ocultación de cadáveres. Durante el juicio, se revelaron los detalles horribles de sus crímenes. Décadas de mujeres inocentes, incluyendo a Catalina, sacrificadas en nombre de una creencia ancestral distorsionada, dejaron al público horrorizado. La casa de la familia, antes símbolo de poder y tradición, fue confiscada por las autoridades. Los campos donde ocurrían los rituales fueron clausurados y declarados terrenos malditos. La familia perdió todo, sus posesiones, su honor y su lugar en la comunidad. Gaspar, quien alguna vez disfrutó de una vida cómoda y un futuro prometedor, vio cómo todo se derrumbaba ante sus ojos. En el tribunal, intentó mantener una postura fría y arrogante, pero a medida que se revelaban los detalles de sus crímenes, su máscara se desmoronó. Condenado a cadena perpetua, Gaspar cayó en la desesperación. En la prisión, lejos de la adoración y el respeto que recibía de su familia y amigos, se convirtió en un criminal despreciado. Aislado y abandonado, fue dejado a su suerte, obligado a enfrentar los horrores de sus actos sin esperanza de redención. Con la caída de esa familia monstruosa, finalmente pude comenzar de nuevo. Aunque las cicatrices emocionales eran profundas, la certeza de que ninguna otra mujer sufriría el mismo destino me dio fuerzas para seguir adelante. Javier y yo seguimos siendo cercanos. Él, ahora liberado del peso de la culpa y el silencio, comenzó a reconstruir su vida lejos del pueblo que le arrebató todo. La justicia finalmente prevaleció. Aquellos que sacrificaron tantas vidas pagaron por sus crímenes. Y yo, al fin, era libre. Mi suegro, siempre sumiso a las órdenes de su esposa, encontró su destino en un hospital psiquiátrico. Incapaz de lidiar con la culpa y la vergüenza que lo consumían, pasaba sus días murmurando sobre el lobo y suplicando perdón a los espíritus de las víctimas. Aquel hombre, que alguna vez representó la autoridad en su familia, ahora vivía atormentado por sus propios actos y las vidas destruidas en nombre de una tradición cruel. Mientras tanto, Javier, quien fue esencial para mi salvación, decidió quedarse a mi lado durante mi embarazo. Me confesó que, aunque la pérdida de Catalina lo había devastado, encontró en mí una nueva razón para vivir. Tú fuiste mi segunda oportunidad, Alita, me dijo una vez, con sinceridad en los ojos. Con el tiempo, el dolor que llevaba dentro se transformó en fuerza. Javier y yo desarrollamos una profunda amistad, marcada por el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Y, como a veces sucede cuando dos corazones heridos se encuentran, esa amistad floreció en algo más, algo que ninguno de los dos esperaba. Unos años después, nos casamos. Javier no solo se dedicó a mí, sino también a mi hijo, criándolo como si fuera suyo.
Su presencia trajo una sensación de seguridad y tranquilidad que nunca había experimentado antes. Decidimos dejar atrás el pasado y nos mudamos a una ciudad distante, lejos de las sombras del pasado y del legado macabro de su familia. Allí comenzamos una nueva vida, construyendo algo completamente nuestro. Nuestro hijo creció rodeado de amor y comprensión, completamente ajeno a la pesadilla que casi lo consumió antes de nacer. Optamos por no contarle los detalles oscuros sobre su padre biológico. En su lugar, le enseñamos valores como la bondad, el coraje y la importancia de siempre hacer lo correcto. La casa ancestral de la familia, ahora abandonada y en ruinas, se convirtió en un lugar olvidado. Las personas evitaban pasar cerca, y la leyenda de El Lobo se transformó en una historia de advertencia para asustar a los niños desobedientes. Ese lugar, que antes representaba poder y tradición, ahora simbolizaba el precio terrible de la fe ciega y la crueldad humana. Al final, no solo sobreviví, sino que prosperé. Con Javier a mi lado, descubrí la fuerza y la resiliencia que siempre habían estado dentro de mí. Mi historia, que casi terminó en tragedia, se convirtió en un relato de redención. Demostró que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre puede haber esperanza y una oportunidad para comenzar de nuevo. Hoy sigo adelante. Decidida a construir un futuro mejor para mí, para mi hijo y para Javier, el hombre que, al final,